Bueno, hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno. No sé, somos pocos hoy. Bueno, el jueves que viene no van a tener clases porque es el recuperatorio. Sé que son pocos, pero bueno, algunos hay. Así que el jueves, 15 horas, es la presencialidad y los que están exceptuados tendrán su examen virtual con las mismas características que el anterior. Es decir, comienza a las 15, termina a las 17 horas, son 40 minutos para realizarlo. Bueno, eso es, pueden navegar en el examen, y ahí estaríamos ya completo el primer parcial y estaría subiendo las notas al Zoom. Bien. ¿Hay alguien acá en la sala que dé recuperatorio? ¿Hay alguien? No, no veo a nadie. Bueno, vamos a, ¿se acuerdan que en la clase anterior nosotros estuvimos, recuerden que el jueves, por supuesto, no tienen clases, que iban a tener con el doctor Risi, así que no tienen clases. Digamos que retomaríamos el martes que viene conmigo, otra vez. Bueno, vamos a... estábamos con el tema de servicios públicos, a ver si alguien quiere hacer un recuerdo, un recordatorio de los temas que vimos con respecto a el servicio público. A ver qué temas vimos. Vimos lo que era, cómo lo entendía la doctrina, dependiendo si era lo que otorgaba el Estado o no, porque había distintas definiciones de cómo se lo entendía el servicio público antes y ahora. Después, la diferencia entre empleado y funcionario público y lo que ahora se llamaría... Eso no lo vimos. No, perdón, lo vimos con Rizzi, perdón. Claro. Y después vimos también en la práctica los servicios públicos, ejemplos en Mar del Plata también, y distintas funciones, creo que era. ¿Y qué otros temas tratamos? A ver si alguien recuerda, además de Tomás. Los caracteres del servicio público. Ajá, sí, es un tema muy importante, los caracteres, sí. La regulación, quién los creaba. Claro, si era por Poder Ejecutivo o Legislativo. La supresión. No, eso no eran los... Sí, por supuesto que vimos la creación, organización y supresión de los servicios públicos, sí. Pero los caracteres es otra cosa. ¿Qué es? La ¿Cuáles son? continuidad, la regularidad. Claro. ¿Cómo puede ser la continuidad? Que debe mantenerse en el tiempo. ¿Absoluta o relativa? ¿Qué es la absoluta?
que no se puede interrumpir. Habíamos dado el ejemplo, creo, del servicio de la salud, y la relativa creo que podría ser la educación, si mal no recuerdo. Ujú, perfecto. ¿Y qué otros caracteres? Obligatoriedad, creo que era uno, no me acuerdo los otros. Mm. ¿Obligatoriedad de qué? De que se mantenga el servicio del prestador, sería. Claro, es hacia el prestador, ¿de qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer el prestador? Está obligado siempre a prestar el servicio. Exacto. ¿Y otro, Y qué después otro de los caracteres? habíamos hablado de la igualdad, que por ahí se relacionaba mucho con la generalidad, Ujú. que ¿Qué significa? se debía prestar en igualdad de condiciones a Ajá. todo de la población. Ujú, No se podía elegir a quién brindar un servicio y a quién no. ujú. ¿Y la generalidad? Que todos los habitantes tienen derecho a poder usar el servicio. Mm, ¿En base a qué? Está bien, pero ¿en base a qué? A las normas que lo rigen. Claro, exactamente, exactamente. La aplicación de las normas vigentes a todos por igual. ¿Y qué más? Respecto a los caracteres, Sí. habíamos hablado también de la teoría de la imprevisión, cómo funcionaba Mm, eso respecto a ¿Eso con qué tema servicio, se relaciona? a la continuidad. Habían hablado Exacto. del derecho a huelga, que había Ujú, ciertas pautas a seguir con respecto al derecho a huelga, que se tenía que mantener ese servicio de ciertas condiciones, y que se le bien, podían aplicar multas en el caso de que no lo cumplan. perfecto. Bueno, vamos ahora, muy bien, vamos ahora a ver lo que nos faltaba de servicios públicos. Nosotros, a ver si si me hacen una ayuda a memoria, nosotros habíamos dejado exactamente, a ver, En En la la, supresión, me parece. claro, vimos creación, organización, modificación, supresión del servicio público. Bueno, ¿vimos tarifas? No. No. Bueno, las tarifas, estoy buscando el PowerPoint. Bien, vamos a retribución del servicio. Cuando nosotros hablamos de retribución del servicio es lo que el usuario debe pagar por ese servicio, ¿no? No solamente el usuario, que es lo que debe pagar, porque aquí tenemos lo que nosotros habíamos hablado, de los servicios uti singuli y uti universi. Es decir, uti singuli es el servicio en el cual el usuario en algún momento se identifica, y generalmente es en el momento del pago. Si no es en otro, siempre va a ser en el momento del pago.
Y después están los utiniversi, que son de prestación indeterminada, digamos, se presta a toda la comunidad, y son, digamos, no son gratuitos, son retribuidos con los impuestos, o sea, rentas generales, los impuestos que pagan todos aquellos que estén, digamos, incluidos en algún hecho contributivo. Entonces, si nosotros hacemos una primer clasificación de la retribución del servicio, la podemos clasificar en gratuitos, onerosos o lucrativos. Ya dijimos que gratuitos no hay, que en todo caso en la expresión gratuitos se identifica con los subuniversios de prestación indeterminada, pero en realidad no hay gratuitos porque se van a financiar con rentas generales, o sea, con los impuestos. Después están los onerosos, es decir, aquellos que, digamos, los usuarios pagamos por recibir ese servicio, gas, luz, energía eléctrica, y después están los lucrativos. Un tema que hoy no tiene realmente mucha vigencia. Los lucrativos serían los onerosos, pero ustedes saben que cuando se fija el costo de una tarifa, digamos, nosotros tenemos el costo tarifario y una ganancia razonable. Ese es el lucro. Eso es un servicio lucrativo. Esta discusión tenía relevancia en el momento en que, antes de los años 90, todos los servicios públicos eran prestados por el Estado. Entonces había doctrinarios que se planteaban si el Estado podía, digamos, tener un lucro en la prestación del servicio público. Por ejemplo, un lucro se tenía cuando se prestaba la telefonía básica, a través de la empresa en ese momento, una empresa estatal, Entel, y tenía una ganancia. Entonces, digamos, el planteo era ese: ¿puede el Estado, digamos, obtener ganancia en la prestación de los servicios públicos? Bueno, esto, por supuesto, la respuesta tenía que ver con las distintas concepciones de Estado y políticas públicas que cada gestión tuviera a mano. Hoy, digamos, no tiene mucha relevancia porque después de los años 90, digamos, el año 91, 92, se privatizaron todos los servicios públicos, que ahora lo vamos a ver. Si bien algunos volvieron, digamos, al Estado, no se ha vuelto a plantear esta discusión. Bueno, después dice: la retribución de un servicio público se entiende lo que el administrado debe pagar a quien realiza el servicio por la prestación que recibe del mismo. La retribución se refiere al precio o la tasa del servicio. Acá nos vamos a detener porque, digamos, la tarifa es un término genérico, digamos, que alude, técnicamente sería un listado de precios, pero el uso común hace que, digamos, o nombremos como tarifa a lo que o sea, la retribución del servicio público. Y esa retribución se puede hacer de dos maneras: a través del precio o a través de la tasa. Si yo digo que es a través del precio, me da la idea de un contrato en lo que existe una voluntariedad. Si bien ustedes saben que son contratos de adhesión en los cuales el usuario no puede discutir las cláusulas contractuales, al menos sí está la voluntariedad en decir si digamos, acepta o no acepta el servicio.
La tasa del servicio tiene que ver ya con un servicio público en el cual, digamos, de los llamados reglamentarios, que es obligatorio recibirlos. La tasa alude a la obligatoriedad en la recepción del servicio, son los llamados, hay un vínculo reglamentario entre quien recibe el servicio y quien lo presta, y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de la recolección de residuos, o barrido y limpieza, también que está incluido en el mismo, en el cual, digamos que de parte de quien recibe el servicio es obligatorio la recepción. Es lo mismo que en el caso de la provisión de agua potables o de cloacas. Es obligatorio, digamos, conectarse a las redes maestras y utilizar el agua potable, en caso que exista, ¿no? Estas redes, porque bueno, hay barrios que no tienen, digamos, no tienen, no tienen todos los servicios, si no tienen por ahí agua, digamos, potable, que uno puede pensar que esto es así para todo el mundo y es algo habitual, y no lo es. Y también es lugares nuevos, de urbanizaciones nuevas, donde por ahí, digamos, el que hace las obras es el desarrollador inmobiliario, los nuevos countries, donde, digamos, esas conexiones las hace el mismo desarrollador inmobiliario y después presta el servicio la empresa OCE, Sociedades. Bueno, en la tasa el vínculo es reglamentario, ahí lo pusimos en el PowerPoint, es obligatorio, y el precio da la idea de un vínculo contractual voluntario. Tarifas. Bueno, ya dijimos que es la tarifa, que es la expresión que nosotros utilizamos para denominar a lo que es la retribución del servicio público. La tarifa debe ser, lo dice la Constitución, debe ser proporcional, justa y razonable. Es decir, debe ser proporcional a lo que recibimos como servicio, justa y razonable. Razonable es un monto, ya dijimos, en el cual se parte de el análisis del costo más una adición, se le adiciona una ganancia razonable. La tarifa en sí es un reglamento que lo va a aprobar el Estado, ya sea, digamos, las tarifas las fija el Estado a través de un reglamento que debe ser publicado como corresponde para ser obligatorios o eficaz para todos. Son fijadas por el Estado, pueden ser fijadas por la administración centralizada o a través de los entes reguladores. Los entes reguladores de los servicios públicos, que ahora los vamos a ver, cada servicio público tiene un ente regulador. Se hace, digamos, la función principal de estos entes es la fijación de las tarifas, que se hace a través de un procedimiento, digamos, los entes reguladores tienen un procedimiento especial, que son las audiencias públicas, que solamente se utilizan para los más importantes temas o decisiones que tiene que tomar el ente. Por supuesto que la más importante es la fijación de las tarifas. Entonces se hace a través de las audiencias públicas, que es un procedimiento en el cual participan todos los actores de la toma de decisión. Es decir, el Estado,
concedente, el concesionario y el usuario. O sea, el usuario a través de las asociaciones de consumidores. Bueno, vamos a ver también en qué lugar o qué es lo que le puede pasar, digamos. Nosotros obviamente, digamos, vamos a ver un poco el tema de el administrado y el usuario en su relación con el servicio público, que tiene que ver también con el derecho de consumo, que bueno, en esa parte nosotros ya no nos lo dejamos para los seminarios y la materia que tiene que ver con servicio público y a contratos, con derecho del consumidor. De todas maneras, nosotros tenemos que saber qué pasa, digamos, cómo se planta el ciudadano frente a un servicio público, o qué derechos tiene. Esto nos podemos preguntar, obviamente. Cuando, digamos, cuando el servicio público no está prestado, ¿no? Ya sea a través, porque no fue creado o porque no se organizó, no se puso en funcionamiento, ahí es un mero administrado frente a esta situación. Ahora, cuando el usuario, cuando el servicio está ya creado y está en funcionamiento, el administrado que quiere ese servicio, que se le preste, o que se le presta porque es obligatorio, ahí el administrado se transforma en usuario. Acá, bueno, es un tema que nosotros vimos porque, bueno, lo trata Marinhoff, es la naturaleza jurídica de la facultad de los administrados para utilizar los servicios públicos. En realidad, cuando el servicio público, digamos, debió ser creado por el Estado, pero no ha sido creado, digamos que ahí lo que hay es un interés simple que tiene el ciudadano frente al cumplimiento de cualquier norma, que lo que puede hacer es, digamos, lo que puede hacer es hacer una denuncia. Ahora, si el servicio público está creado, organizado, pero no está funcionando, ahí ya, si tiene daños, podría plantear una acción de daños y perjuicios. Bueno, este tema, nosotros, usuarios de naturaleza jurídica del vínculo con el prestador de servicio, ya lo vimos. Bueno, y acá termina el pago. No el tema del servicio público. Digamos, ya vimos cuál es este tema de, digamos, cómo se puede encontrar el usuario frente a un servicio público, frente a las diversas situaciones frente a las diversas situaciones perdón, estaba mirando acá y nosotros nos queda por ver, que también está dentro del usuario, o sea, todo el tema del usuario de los servicios públicos, tenemos este tema de los entes reguladores, y después vamos a lo que es la privatización. Nosotros vimos que los entes reguladores tienen una facultad jurisdiccional, ejercen una facultad jurisdiccional, y esto lo vimos cuando vimos, como ejemplo,
de la función jurisdiccional o judicial que ejerce el Poder Ejecutivo. ¿Lo recuerdan? Bueno, nosotros ahí hicimos una pequeña revisión histórica, digamos, de los entes reguladores, después vamos a ver cómo se crean, pero digamos que cada servicio público tiene un ente regulador que fue creada por la ley que dispuso su privatización, salvo el caso de la CNT, es decir, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que fue creada por decreto, no por ley, recordando que este fue la primera empresa que se privatizó, la telefonía básica. Bueno, los entes reguladores en general todos tienen las mismas características, son entes autárquicos, están, digamos, dirigidos por personas que cuentan con deben contar, es decir, por directorios, compuestos generalmente por 4 o 6 funcionarios, que tienen que ser especialistas exactamente en el servicio público al que corresponde el ente regulador. Bueno, dirimen conflictos entre el usuario y la empresa prestataria del servicio. Esa es su principal función, además de otras también sobre la marcha del contrato de servicio público. Y los entes reguladores, digamos, nosotros también acá en este tema del ente regulador, vamos a ver un poco cómo son los derechos, o frente a qué situación se puede encontrar el usuario y qué derechos tiene. No podemos, obviamente, hacer un análisis de cada uno de los servicios públicos. Digamos que es un procedimiento genérico, no genérico porque cada ley lo trata en específico, pero más o menos tiene rasgos generales comunes. Es decir, en todos los servicios públicos, cuando un usuario tiene algún inconveniente, lo primero que tiene que hacer con el servicio público, lo primero que tiene que hacer es reclamar a la empresa. Eso es obligatorio, el reclamo a la empresa, puede tener 15 o 30 días la empresa para resolver, pero es obligatorio para el usuario el reclamo a la empresa. Después, acá tenemos que distinguir dos tipos de servicios. Uno que es el de por ejemplo, el de la distribución de la energía eléctrica y del gas, que son servicios que tienen una jurisdicción primaria obligatoria. Quiere decir que hay una primera instancia, además cuando uno hace reclamo a la empresa, en el tema de los servicios públicos se abren dos opciones. O sea, o elijo la vía administrativa o me voy a la vía judicial. En esa elección de la vía administrativa puede ser libre, como en el caso de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y otros entes reguladores, u obligatorio, como en el caso de la distribución del gas y de la energía eléctrica. Bien, una vez que optamos por esa vía administrativa, que es ante el ente regulador se va a expedir, va a resolver el conflicto y va a decir que el usuario no tenía ningún motivo para reclamar, porque no había conflicto, no habría ningún inconveniente para el usuario, o le va a aplicar una multa, una sanción a la empresa. Le va a resolver. De esa resolución me puedo ir a la vía judicial. Si opté por la vía administrativa, en Nación, la vía judicial es la Cámara Nacional Contencioso Administrativo.
Es decir, que de la instancia administrativa, en recurso me voy ante la Cámara Contencioso Administrativo. En la provincia de Buenos Aires, todos los conflictos, digamos, se dirimen en el tema del servicio público. Si bien hay un ente regulador para todos los servicios públicos, digamos que si voy a la vía judicial, la jurisdicción es la ordinaria, civil y comercial, jurisdicción común, no contencioso administrativo. Solamente me voy a ir al contencioso administrativo cuando digamos, lo que se haya puesto, o sea, el conflicto, en realidad, se origine por el ejercicio de la función administrativa. Es decir, si ahí la empresa, digamos, ejerciendo una función administrativa, ha generado un conflicto y un daño particular, entonces en ese caso va a ir al contencioso administrativo. Ya vimos cuando, por ejemplo, el concesionario ejerce función administrativa, que es cuando, por ejemplo, por falta de pago, digamos, suspende o corta el servicio, no lo presta más, hasta que no se restablece el pago. Bueno, esto es con respecto a la situación judicial del usuario, y frente a los distintos casos que se puede encontrar con respecto a servicio público. Ahora vamos un poco a la... acá yo tengo un libro que es muy interesante sobre el servicio público, control y protección, y es después de Karina Cícero, y es después de las privatizaciones. Bien, digamos que, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos el Estado liberal, el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar? Bueno, vimos el Estado de Bienestar como un Estado que se había, digamos, originado en la Segunda Guerra Mundial, cuando los países estaban devastados, y se necesitaba una presencia y acciones políticas públicas para salir de esa situación en que se encontraban la mayoría de los países europeos. Ese estado de bienestar también en el mismo año, en el año 45, fue, digamos, fue adoptado por nuestro país y, digamos que funcionó hasta los años 90, ¿no? Durante todo este periodo, todos los servicios públicos estaban en manos del Estado. Fíjense que cuando comienza la era de las privatizaciones, que fue en los años 90, 91, hacia adelante, cuando llega, digamos, no es algo que por supuesto se origina ni en forma aislada, ni en nuestro país, ni en América Latina, se originó en Europa, y de Europa vino para América Latina y fue recepcionado. Algunos países lo hicieron antes, otros países lo hicieron después, antes como México y Chile, Uruguay, Argentina, y algunos después, y algunos nunca privatizaron, como Bolivia. Nunca privatizó los servicios públicos. Durante ese estado de bienestar, todos los servicios públicos se prestaban a través de, ¿se acuerdan que vimos? Las distintas figuras de las personas jurídicas, o sea, las empresas del Estado, sociedades de Estado, sociedad de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Esas eran las sociedades que el Estado ponía en vigencia para hacer que la prestación del servicio público fuera más dinámica y que esas personas jurídicas en la toma de decisiones se parecieran, digamos, a
a las sociedades privadas y no estuvieran tan inmersas en la burocracia. Así en los años 90, cuando nuestro país decide privatizar, lo hace a través de dos leyes: la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica. La Ley de Reforma del Estado, esta ley tenía un anexo en el cual se habían sujetado a privatización todas las empresas que prestaban los servicios. Este movimiento también, esta dinámica normativa, tiene un capítulo muy especial cuando el año 94... Sí, perdón. Disculpe, ¿puede repetir las leyes, por favor? Ley de Reforma del Estado y Ley de Emergencia Económica. Gracias. No, por favor. La dinámica, no me acuerdo ni dónde estaba. Estábamos hablando de que en todo ese cambio del ordenamiento jurídico, de las normas que tenían que ver con los servicios públicos, esto de la reforma del Estado, se produce la reforma de la Constitución en el año 94, en los cuales en los artículos 41 y 42 se modifica o sea, el servicio público ya no es, digamos, no va a ser prestado del Estado, se cambia el rol del Estado, que pasó de ser un prestador del servicio público a ser solo un control. Es decir, de hecho, así pasó con las privatizaciones y después el Estado tomó un rol de controlador, incluso se le obligó al Estado a financiar a través de subsidios a sociedades de consumidores, asociaciones de consumidores. Ustedes verán que hay varias asociaciones de consumidores. Bueno, estas funcionan gracias a subsidios que le da el Estado, que está obligado por la Constitución a hacerlo, como forma de preservar al usuario, en este caso, ¿no? Al consumidor, atenta a su situación de vulnerabilidad, es decir, porque, digamos, la relación que puede tener el usuario y el consumidor con una empresa es de vulnerabilidad. Eso es ese derecho que tienen los usuarios y consumidores a través de las asociaciones de consumidores y de usuarios. Bueno, con respecto, digamos, hoy en día, vamos a ver ahora un poco qué pasó con el derecho comparado, pero hoy en día también tenemos que recordar que hay, digamos, servicios públicos que dejaron de estar en manos privadas y fueron, digamos, son prestados ahora por el Estado. Pudo haber sido por aplicación de sanciones, como llegar a la caducidad, por ejemplo, Aguas Argentinas, que presta el servicio en la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Correo, y otros fueron estatizados. Estatizar significa, es una decisión del Estado de que un servicio va a ser, o una empresa va a ser estatizada, o sea, una empresa que presta un servicio va a ser estatizada, pero no para, digamos, son nacionalizaciones. No se trata de sacárselo a una empresa para privatizarlo, sino que el Estado decide, digamos, en esa estatización prestar el servicio. Así ocurrió con Aerolíneas Argentinas, que ya la base era que es la única aerolínea de bandera que tiene todo país soberano, tiene que tener una aerolínea de bandera. YPF,
que por estos tiempos se está discutiendo en los organismos internacionales, porque cuando se privatizaron toda la jurisdicción en los contratos de privatización, se pactó una jurisdicción internacional, tribunales arbitrales internacionales, el CIADI, que es donde van los conflictos, se resuelven judicialmente. Bueno, y en este momento está, digamos, en discusión la indemnización que no se le pagó a YPF. Bueno, con respecto al derecho comparado, nosotros, digamos, nuestro derecho, saben, ya lo hemos dicho, nuestro derecho administrativo es un derecho que ha tomado, digamos, permanentemente del derecho español. También del derecho francés, porque el derecho español lo toma del francés y nosotros tomamos el español. Es decir, es el llamado sistema continental europeo. Si nosotros tenemos, obviamente, por esta cosa que se ha tomado siempre del derecho español, tenemos muchas similitudes con el derecho español, más que con el francés. El francés es un régimen, el régimen administrativo, ustedes saben que el derecho administrativo nace en Francia con Louis. Bueno, digamos, y también vimos que en ese momento se consideraba que todo el funcionamiento del Estado era servicio público. Ya después con el discípulo de Louis, digamos, se fue reduciendo, y ya, digamos, si una actividad muy importante del Estado estaba en manos de, o sea, era servicio público, y otra parte, digamos, no lo es. Hoy, en la actualidad, nosotros tenemos, digamos, el Estado tiene varias actividades. Una de esas es la de la prestación o el control de los servicios públicos. Pero no es, digamos, tiene el control del servicio público, pero, digamos, sabemos que el servicio público en nuestro derecho es una institución muy importante dentro del derecho administrativo, pero el Estado cumple esa función, pero de suma importancia, pero que no es la única y hay otras. Por eso, digamos, que tiene importancia, por supuesto que la tiene, pero no es que toda la actividad del Estado sea servicio público como fue en sus orígenes. Incluso hay un autor, Gordillo, que está, digamos, prácticamente en soledad, y considera, no habla del servicio público porque dice que el servicio público está en crisis. Y la verdad es que yo no creo que esto sea así, por supuesto que ha mermado lo que se consideraba como parte de la actividad del Estado, pero que de ninguna manera, digamos, ha perdido importancia la institución del servicio público. Bueno, con respecto al derecho francés, nosotros vimos que el tema del control judicial de los actos del Poder Ejecutivo no está sometido al Poder Judicial, sino que se creó el Consejo de Estado francés, que es un organismo administrativo, en el cual tiene estabilidad, mucho reconocimiento internacional, un gran prestigio, pero es un organismo administrativo, ¿no? En el cual, porque la consideración de la división de poderes en Francia se hizo en una forma bastante tajante. Entonces, para que no haya, digamos, no se entrometa el poder
judicial en los asuntos del Poder Ejecutivo, se creó esta figura. Bien, yo les decía que nuestro país en materia de servicios públicos tiene una muchísima, digamos, similitud con el derecho español, ¿no? Fíjense que el tema de el servicio público, nosotros habíamos dicho que es una facultad, que tiene una potestad, que tiene el Estado, de resolver que determinada porción de la economía pase a ser prestada a través del servicio público. Y dijimos en su momento que lo podía crear por ley, decreto, un acto formal, o por un acto material, por un hecho, una actuación material. Este sistema, que lo toma en realidad nuestro país en materia doctrinaria del derecho español, lo que tiene el derecho español, que en el año 78, cuando se modifica una de las modificaciones de la Constitución española, que recibió varias, incorpora como cláusula constitucional la potestad del Estado de decidir que determinada porción de la economía va a ser prestada a través del servicio público. Si para nosotros es, digamos, es así doctrinariamente, pero no tenemos esa cláusula en la Constitución. Bien. Otra de las similitudes que tenemos es con respecto a la titularidad del servicio. En nuestro país, toda la doctrina está de acuerdo con que el titular de los servicios públicos es el Estado. Ocurre exactamente lo mismo en el derecho español. Y el otro tema es el derecho de rescate. El derecho de rescate es una figura rica nada más que el servicio público, en el cual el Estado es como una prerrogativa, ¿no?, que tiene el Estado, pero para aplicar solamente en el contrato de los servicios públicos. En el cual digamos, el particular, el Estado, el Estado puede revocar, o sea, una concesión de un servicio público y que es el rescate, pero el rescate solamente se puede hacer en el Estado que revoque la concesión de un servicio público, pero para devolvérselo al Estado, para que el Estado lo preste, no para que se lo dé a otra persona en concesión. ¿Sí? Bueno, en eso también tenemos similitud. Y hay alguna similitud con el modelo americano, no mucha, porque, digamos, lo mencionamos por el tema de los entes reguladores, porque en realidad Estados Unidos, derecho anglosajón, se rige por el precedente, no está codificado, y no tienen una noción de servicio público como la nuestra. Allá, digamos, hay actividades que por su especial incidencia o injerencia en la economía son fuertemente reguladas, ¿no? Pero eso no significa que la prestación del régimen del servicio público esté en manos del Estado. No, no. Está en manos de los particulares y lo máximo que se puede autorizar al Estado es a darles una concesión, una habilitación para poder prestar esa actividad. Y tiene que cumplir con determinados requisitos. Por ejemplo, mantener la ley de competencias y demás. Digamos, que no tiene una noción, nada que ver, no tiene una noción como la que tenemos nosotros
Incluso hubo proyectos como Barack Obama que en realidad querían hacer en materia de salud, digamos, todo un régimen o sea, afectar a la salud a un régimen de servicio público, pero eso, bueno, no se llegó a hacer nunca. Pero ¿por qué lo mencionamos, el modelo americano? Por los entes reguladores. Es decir, los entes reguladores, ustedes tienen que recordar que hace tanto tiempo que, digamos, que cuando se privatizaron los servicios públicos, esto se hizo con, digamos, asesores del Banco Mundial. Esos asesores del Banco Mundial fueron los que crearon los entes reguladores. En realidad, en nuestro país se llamaron entes reguladores, pero fueron creados a imagen de semejanza de las agencias de Estados Unidos. Estados Unidos, en este tipo de actividad que puede ser sensible a la economía o a las personas, que le da cierta protección con una reglamentación, pero que siempre es prestada por particulares, crea una agencia para que regule esa actividad y la misma agencia va a controlar la marcha de esa actividad. Bueno, en nuestro país se crearon los entes reguladores a imagen y semejanza de las agencias de Estados Unidos. Por eso es la importancia que tiene para nosotros el modelo americano, pero bueno, nada más que eso. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Bien. El otro tema, un tema muy importante, que es el de la responsabilidad del Estado. Este tema, ustedes lo pueden ver, digamos, está tratado en forma muy actual por el manual de derecho, por Cassani en su manual de derecho administrativo y también por el manual de derecho administrativo de Balbín. Bueno, cuando nosotros hablamos de tema muy importante, el primer análisis que hacemos es la ubicación del tema, es decir, dónde ubicamos el tema de la responsabilidad del Estado. En realidad, el tema de la responsabilidad del Estado pertenece a la parte general del derecho administrativo. Y acá recordamos otra vez que el derecho administrativo es local, o sea, no fue delegado por las provincias a la nación, con lo cual cada provincia
o cualquier provincia podría tener una ley de reformas una ley de responsabilidad del Estado. Y la nación en su ámbito. Nosotros vamos a ver el tema de la responsabilidad del Estado, digamos, vamos a ver, bueno, las clasificaciones, vamos a ver el tema de pago de las indemnizaciones con respecto a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y vamos a ver el tema también, lo vamos a analizar antes y después de la reforma del Código Civil y Comercial, que también marcó una modificación importante. Bueno, seguimos entonces. Vamos ahora a la evolución histórica de la responsabilidad del Estado. En primer lugar, nosotros tenemos, digamos, la Edad Media, en la cual, digamos, la Edad Media, digamos, que estaba compuesta por reyes y todo un sistema feudal, en el cual, digamos, no había una responsabilidad, o sea, existía el dogma de la irresponsabilidad del Estado. Con el absolutismo en el siglo XVI, también se adaptó incluso a la teoría de que, digamos, en el absolutismo, que fue donde se concentró más toda la, digamos, el poder de los reyes, de los monarcas, se consolidó con esta doctrina del origen divino del poder del monarca. Entonces ahí se afirmó más el dogma de la irresponsabilidad del Estado, porque se consideraba que el monarca, que tenía un origen divino del poder, no podía, digamos, bajo ningún punto de vista, podía tener intención de dañar a sus súbditos. Y después, en 1748, aparece la Revolución Francesa, en el cual, digamos, decae el poder de los reyes. Esto se dio en Francia, desaparece la monarquía, aparece un nuevo gobierno. Este gobernaba a través de sus representantes. Pero también en esa época existía el dogma de la irresponsabilidad del Estado, por cuanto se consideraba que el pueblo, que era en quien residía ahora la soberanía, no podía realmente dañar al pueblo, a los administrados. Bien, entonces, digamos que esta era la situación. No se admitía la responsabilidad del Estado. Recién en el siglo XIX comienza a desarrollarse el tema. Va a haber digamos, en el siglo XIX, los particulares que realmente, digamos, el Estado les ocasionaba algún daño, lo que hacía era plantearlo ante los juzgados ordinaria, digamos, admitió la responsabilidad del Estado. Entonces, el francés, que era en quien residía, como lo habíamos dicho, la prerrogativa de controlar la actividad del Poder Ejecutivo, que hasta el momento había dicho que el Estado no tenía, digamos, no podía ser responsabilizado. A partir de ahí,
en el caso Blanco y en el caso Pelletier, es donde el Consejo de Estado francés va a admitir la responsabilidad del Estado ante daños generados a los usuarios, a los administrados. Para consagrar la responsabilidad del Estado, el Consejo de Estado francés creó una teoría, la de la falta en el servicio. Consideraba que siempre que se generara un daño y que el funcionario lo hubiera generado con una falta en el servicio, o sea, un incumplimiento de sus obligaciones, el Estado debía responder. También el Consejo de Estado francés, en ese mismo momento, va a diferenciar digamos, cuando las faltas, digamos, esa responsabilidad por el ejercicio irregular, o sea, por la falta en el servicio, lo va a diferenciar de la falta personal. Es decir, de la responsabilidad que puede tener el funcionario que ocasionó ese daño. Esto era en materia penal, la falta personal. Para que se pudiera dar la falta personal, para que se pudiera dar esta falta personal, se requería de que el funcionario haya actuado con dolo, con intención de, y esto sigue ahora, inclusive en los delitos cometidos por funcionarios públicos, se requiere la figura del dolo. Bueno, después, esto se va profundizando y desarrollándose con el Estado Social de Derecho. Van apareciendo una serie de teorías que van a tratar de dar un fundamento a esta responsabilidad del Estado que el Consejo de Estado francés había admitido. Y van apareciendo con el correr del tiempo distintas teorías. Así tenemos, entre ellas, ¿no? La expropiación por causa de utilidad pública. Con respecto a estas teorías, hay un texto que se llama Responsabilidad del Estado, de la doctora María Graciela Reiris, que sé que está en biblioteca. Es un libro muy chiquitito, en el cual hace un análisis de las distintas teorías. Bueno, entre esas teorías estaba la expropiación por causa de utilidad pública, es decir, se asimiló la figura de la responsabilidad del Estado a la expropiación por causa de utilidad pública. En ese caso, digamos que hay una indemnización de tipo objetiva, que trata de, digamos, tratar de solucionar esa alteración en el patrimonio de una persona ocasionada por el accionar del Estado. Otra de las teorías es la teoría del sacrificio especial de un autor alemán, Otto Meyer, que él considera que para que exista una responsabilidad del Estado tiene que haber un sacrificio especial. ¿A qué se refiere este autor con el tema del sacrificio especial? Que inclusive fue tomado por el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digamos que solamente se va a indemnizar en el caso en que haya un sacrificio especial por parte de uno o varios administrados. Es decir, sabemos que el Estado, en su accionar, no solamente por su accionar, sino por prerrogativas que tiene, genera daños. Pero cuando esos daños son generales para toda la población, ahí no se admite la responsabilidad.
tiene que haber un sacrificio especial de una persona individual o de un grupo determinado de personas. Por ejemplo, el tema del pago de los impuestos. Es decir, cualquier persona, cualquier administrado que se encuentre en una situación fáctica de pagar un impuesto, como esa situación es igual para todos los que se encuentran en la misma situación, obviamente que el Estado cuando cobra impuestos genera un daño, porque la persona que lo tiene que pagar tiene menos dinero que el que tenía antes. Pero como es un daño general, digamos, que lo tienen todos los que se encuentran en la misma situación, no se toma, no se indemniza. Por eso se habla de sacrificio especial. Bueno, otra de las teorías es la igualdad ante las cargas públicas, que en nuestro país el fundamento legal es el artículo 16 de la Constitución Nacional, principio de igualdad, igualdad ante las cargas públicas, es decir, que cuando cuando alguien haya contribuido más a las cargas públicas en detrimento de su patrimonio, ha producido una alteración de su patrimonio en aras del beneficio de otras personas de la comunidad. Entonces acá es el Estado quien tiene que tratar de equilibrar esos patrimonios. Por ejemplo, si alguien es dueño de un campo, que todas las rutas de nuestro país se hicieron así, ¿no? Dividiendo campos. Si, digamos, tiene un campo y pasa una ruta y parte el campo al medio, de uno de varias personas, obviamente que ahí hay un beneficio de la comunidad toda, ¿no? Que es la usar las rutas, por trasladarse a través de las rutas. Pero, digamos, el dueño del campo lo que va a tener es digamos, no hay igualdad en el socorrer a las cargas públicas. Entonces el Estado tiene que tratar de nivelar esa desproporción en los distintos patrimonios, y lo va a hacer a través de la indemnización correspondiente. Otra de las teorías es la del enriquecimiento sin causa, que es igual que en el derecho privado, en el cual, digamos, hay dos patrimonios. Uno se enriquece y otro se empobrece, sin una causa jurídica, es decir, por la misma cuestión, pero sin una causa jurídica que lo habilite. Después, otra de las teorías es la de los derechos adquiridos, que es una teoría, digamos, que se atribuye su origen a Marienhof, y que tiene que ver que siempre que se cause un daño a algunos de los derechos adquiridos y que están reconocidos en la Constitución, el Estado debe indemnizar. Bueno, después es el riesgo, igual, digamos, genera una situación de riesgo, también tiene que indemnizar. Los principios del Estado de Derecho, también muy similar al del enriquecimiento sin causa. Los principios del Estado de Derecho, que es lo mismo, es decir, cuando alguno de los derechos que han sido reconocidos en la Constitución a través de las garantías constitucionales y el Estado, digamos, afecta alguno de estas garantías o derechos adquiridos, derechos humanos, derechos reconocidos, y causa un daño, tiene que reparar. Bueno, después el principio de la restitución proveniente de un deber impuesto por la justicia distributiva. Y luego aparece dos teorías que, digamos, son las últimas cronológicamente en aparecer, y lo hacen en España.
Una de esas teorías, que se llamó la teoría de la indemnización, que fue tomada de la doctrina alemana por Garrido Falla, un autor, un administrativista español muy importante. Él toma esta teoría, la teoría de la indemnización, y distingue entre los daños que puede causar el Estado en su accionar, distingue dos casos. O sea, si hubo culpa, ahí va a aparecer a funcionar la teoría de la culpa. Es decir, el factor de atribución acá va a ser la culpa. En cambio, si, digamos, ese daño se generó no por un acto ilícito, sino por un acto lícito del Estado, entonces ahí aparece la teoría de la indemnización. Acá no va a haber culpa, y el Estado va a tener que indemnizar. Y después, digamos, le responden a esta teoría con una teoría propia, Fernández, perdón, Ramón Fernández y García Enterría le responden con la creación o la elaboración de otra teoría. Estos españoles, administrativistas, catedráticos, elaboran esta teoría. La llamaron la teoría de la lesión jurídica resarcible. Ellos lo que hicieron fue conectar, relacionar el tema de la responsabilidad del Estado en materia indemnizatoria con la ley expropiatoria española. Entonces, digamos, acá no hacen una distinción entre una responsabilidad originada por un actuar lícito o un actuar ilícito del Estado. O sea, los dos casos no es que analizan o dividen la culpa o en el caso de la lícita sin culpa, sino que en los dos casos consideran que si hay una lesión antijurídica, es decir, que el Estado haya incurrido en esa lesión antijurídica hacia un particular, se va a aplicar la ley expropiatoria española y así se va a indemnizar el daño ocasional. Bueno, y después, digamos, en nuestro país, un administrativista, Casañe, que digamos, recrea la teoría de la del principio de igualdad, la distribución de las cargas públicas, la recrea, en la cual considera también que para él no hay que buscar dos fundamentos, sino uno solo, y él encuentra un fundamento para los dos casos, para responsabilidad por actividad lícita o ilícita, en la violación del principio de igualdad o igualdad en la distribución de las cargas públicas, artículo 16 de la Constitución Nacional. Bueno, estas teorías adquirieron una gran importancia y se fueron desarrollando con el correr del tiempo, ¿no? Porque ustedes saben, que ya lo hemos dicho muchas veces, que el derecho administrativo no es un derecho codificado, que se ha basado prácticamente en la elaboración doctrinaria y jurisprudencial. Bueno, la elaboración doctrinaria es la que ha dado fruto a estas teorías que han tratado de fundamentar la responsabilidad de... Bueno, vamos a dejar acá, porque en realidad nosotros ya empezamos con el tema de la clasificación, que es un tema muy extenso, y para no cortarlo, lo vamos a dejar ya para la clase que viene.
vamos a hablar de la clasificación, de la responsabilidad del Estado, vamos a hablar de la indemnización, la jurisprudencia de la Corte y la situación antes y después de la reforma del Código Civil y Comercial. Yo lo que les voy a pedir es que ustedes traten de leer este tema, porque es un tema complejo, ¿no? Muy complejo. Entonces, yo les diría que lo lean, que se familiaricen con el mismo. Ya dimos una parte importante de la unidad, así que yo les pido que lo lean, lo vean, así la clase que viene lo puedan aprovechar mejor la clase. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta que hacer. No. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Chao, chicos. Nos Gracias, vemos. profe. Hasta luego.